Buenas tardes, otro día más en las jornadas. Hoy tenemos el primer ponente, que es Oriol, de Terrachidia. Nos va a contar su trabajo con los talleres que hacen en verano en Marruecos, ¿vale? Así que, adelante. Bueno, somos poquitos. Cuento con que llegará la gente un poco tarde, pero empezaré. Me gustaría, antes de nada, agradecer a la Asociación Cairel y a Irene especialmente la invitación. La verdad es que no nos lo esperábamos, estábamos ahí un poco recién volviendo de Marruecos, que estuvimos ahora en enero. Y quería hablaros de sostenibilidad. Ya sé que son unas jornadas de bioconstrucción, pero es ahí un poco donde está nuestra duda, nuestro dilema. Y no quería pasar de largo esta oportunidad para plantearnos un poco. No he tenido la oportunidad de venir durante todas las charlas de la semana pasada, pero querría plantear un contrapunto que genere un cierto debate. Entonces, cuando recibí la invitación de Irene, pensaba, ostras, bioconstrucción, ¿de qué vamos a hablar? Porque es un término que yo personalmente pues tengo unas dudas importantes, no solo en su definición, sino en su uso. Es decir, creo que no se ha definido exactamente o de una forma muy precisa qué es bioconstrucción, y su uso muchas veces se ve como demasiado extensivo, ¿no? Entonces me gustaría, como no he venido a hablar de cuál es mi visión de la bioconstrucción, sino hablaros de lo que son los talleres de Marruecos, me gustaría dejaros sobre la mesa una serie de preguntas y luego, en todo caso, pues volvemos al tema si hay oportunidad para el debate y debatimos. Nosotros trabajamos con tierra, pero no solo trabajamos con tierra. Hemos tenido la oportunidad ahora en enero de contar con la participación en los talleres de 2 estudiantes del máster de bioconstrucción o de construcción sostenible de la Universitat de Girona. Y les planteamos la posibilidad de hacer con los revocos, por una cosa que después veremos, digamos que los revocos son muy importantes en la región de Marruecos en la que trabajamos, para mejorar esos revocos. Y las opciones que ellos barajaron siempre estaban planteadas desde la bioconstrucción. Y en esos estudios se planteaban cosas como añadir harina a la capa base, añadir aceite, añadir, digamos, toda una serie de elementos o componentes naturales que forman parte, además, aunque eso es aparte, de la nutrición o de la alimentación de esa gente. Entonces, yo me pregunto, si añadimos harina a la mezcla de revoco o a la capa base del revoco, estaremos de acuerdo que hablamos de arquitectura bio o arquitectura natural, arquitectura armónica, digamos, con la naturaleza, pero estamos hablando realmente de arquitectura sostenible. ¿Es realmente sostenible añadir al revoco harina? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de un modo extensivo? Y por otra parte, tuvimos que ser nosotros los que pedimos añadirle cemento a esa mezcla, porque digamos que el cemento, las propiedades del revoco crecen exponencialmente o se mejoran exponencialmente, desde un 3, 5% hasta un 8, 10, 12%, esas propiedades mejoran exponencialmente, al menos en esa región. Luego podemos discutir, digamos que ya empiezo a ver ciertas caras, pero luego podemos discutir sobre eso. Estaríamos de acuerdo que no estamos hablando de arquitectura bio, añadiendo cemento, pero probablemente, al menos en ese 90% de no cemento, estaríamos hablando de arquitectura sostenible, teniendo unas propiedades mejoradas. Digamos que es un margen que nos podemos permitir hablando de arquitectura sostenible. Entonces, bajo ese punto de vista, que es mi punto de vista, que luego podemos discutir, poca arquitectura la podríamos considerar arquitectura natural o arquitectura bio, y no toda ella sería sostenible. Entonces, yo creo que hace falta precisar muy bien y mucho de qué estamos hablando cuando hablamos de bioconstrucción. Por otra parte, también, luego tendremos la oportunidad de hablar con los representantes de EcoClay, nos van a exponer su charla. Ellos sabrán mucho mejor que yo lo que supone trabajar en un mundo normalizado como en el que trabajamos. La normalización de la tierra, es decir, utilizar la tierra de forma normalizada, quiere decir caracterizarla. Y caracterizarla representa que no todas las tierras valen. Es decir, para hacer viable ese proceso, la tierra debe extraerse de una sola o de canteras controladas. Entonces,
es sostenible, probablemente sea natural construir, al menos en una parte del proceso constructivo, probablemente sea natural construir con tierra normalizada de una cantera de Extremadura, pero es sostenible hacerlo en Cataluña, por ejemplo, con esa tierra de esa cantera. Y por otra parte, otra pregunta que lanzo ¿es posible hacer un cambio de escala con la bioconstrucción? Es decir, está claro que la bioconstrucción funciona para viviendas unifamiliares. Hay muchos ejemplos que funcionan bien, pero es posible un cambio de escala. Es decir, podemos aplicar esa arquitectura a otras tipologías. Podríamos hablar de un biourbanismo, es decir, ¿qué tipo de ciudad generaríamos? Tenemos también ahora los compañeros de Tienes Tierra, Tienes Casa. ¿Qué tipo de ciudad generaríamos con domos? Es decir, si no nos planteamos esa pregunta, en realidad estamos hablando de arquitectura marginal, es decir, condenada a la marginalidad, una arquitectura alternativa, pero que no puede ser otra cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? En realidad no es que sea crítico con este tipo de arquitectura, sino soy crítico o quiero serlo con la utilización del término, ¿no? Que creo que debe ser mucho mejor limitada. Porque para mí la arquitectura la bioconstrucción no es más que una etiqueta que hemos creado una vez que la arquitectura sostenible, que es de verdad de lo que deberíamos hablar, de grados de sostenibilidad, una vez se ha agotado, porque estamos en un momento en que todo el mundo pretende ser sostenible, todo el mundo quiere aparentar ser sostenible, y ser sostenible vende y mola. Y entonces, como todo eso se ha terminado agotando, hemos tenido que generar nuevas etiquetas: bioclimática, bioconstrucción, arquitectura ecológica. Y para mí, por definición, la arquitectura no puede ser natural, o lo es en muy pocos casos, porque por definición la arquitectura es una modificación de esa naturaleza. Podemos hablar de armonía, pero no de sostenibilidad en esa armonía, porque no tiene por qué ser sostenible. Por otra parte, también yo no me opongo al uso del hormigón bien utilizado y bien pensado. En esa proyección hacia la sociedad actual, ¿qué opinión podríamos tener desde la bioconstrucción hacia la prefabricación? Digamos que serían términos antagónicos, pero ¿por qué no? Es decir, en Alemania construyen con elementos naturales prefabricados. Entonces deberíamos quizás estar abiertos a ese tipo de cosas. Pero entonces, si hablamos de prefabricación, ya no hablamos de bioconstrucción. Creo que es un término demasiado limitado y que se utiliza con demasiada libertad y que me gustaría debatirlo con vosotros. Todo esto es una opinión más bien personal, aunque está compartida por la mayoría de los que estamos en la asociación, pero es más bien personal, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros entendemos la arquitectura sostenible desde la tradición. Nosotros entendemos la arquitectura sostenible desde la tradición. Entendemos que la arquitectura tradicional es, por definición, arquitectura sostenible. Porque es la arquitectura esencial, es la esencia de la arquitectura aplicada a la manera de vivir. Entonces, digamos que es una arquitectura baja de recursos que tiene que buscar esa esencia para ser sostenible con todo, ya no solo con la naturaleza, sino con todo. ¿Y qué es lo que cómo explicamos nosotros a través de esos talleres? Porque la asociación tiene una función docente, principalmente. ¿Cómo explicamos esa sostenibilidad en la arquitectura en la asociación? Pues lo hacemos a través de la idea de paisaje. Paisaje es otra palabra que también está bastante de moda y está bastante desgastada, y entonces es como que hace falta limitarla un poco. Nosotros entendemos la palabra paisaje o el término paisaje desde la naturaleza, la cultura y la arquitectura. Una comunión entre esos tres elementos. La evolución de uno implica allí donde haya presencia humana o presencia de personas, existe paisaje. Entendemos que eso evoluciona de una forma conjunta. Ahora se habla mucho de paisaje cultural, pero paisaje cultural en realidad lo es todo. Es decir, las ciudades son un paisaje cultural. Paisaje cultural en desequilibrio, pero un paisaje cultural. Nosotros hablamos de un paisaje tradicional, que es un paisaje en equilibrio. Un paisaje cuya forma entenderíamos que es un círculo perfecto y esos tres elementos evolucionan de una forma conjunta. Después de todo esto, me gustaría proponeros un recorrido a través de la generación de uno de esos paisajes. Aunque ya sabéis que estamos en el sur de Marruecos, me gustaría que no obviarais un poco eso, porque nosotros, en la propia definición de paisaje,
Es decir, os proponemos un recorrido en la generación de un paisaje único, como lo son todos los paisajes únicos, porque todos los lugares tienen unas circunstancias que lo hacen o lo van a hacer único. Entonces, me gustaría, es como un pequeño juego, ¿no?, de decir, estos son los elementos, qué paisaje se genera a partir de la evolución de esos elementos. ¿Y qué paisaje se genera a partir de la evolución de arena y agua? Agua, en este caso, subterránea. No nos podríamos imaginar una naturaleza más hostil para que se desarrollara la cultura y la arquitectura, es decir, para que se pudiera asentar un grupo de personas, una comunidad. Pues bien, aplicado el conocimiento, digamos que representado por este maestro del tapial, podemos obtener podemos llegar a modificar la naturaleza que teníamos antes y convertirla en un oasis. Un oasis quitando muy contadas excepciones, es un paisaje, una naturaleza artificial, es una naturaleza modificada. Es una naturaleza en la que ese agua que veíamos antes, o que no veíamos porque es subterránea, se extrae, se canaliza y en esas canalizaciones se puede llegar a cultivar, sobre todo, palmeras datileras, que no son plantas autóctonas, al menos en el sur de Marruecos. Entonces, ahí ya tenemos la primera modificación. Esa modificación en la naturaleza implica una modificación cultural que se va adaptando a las diferentes circunstancias. Todo eso genera una evolución, es decir, a partir de esos elementos básicos, de esos elementos, digamos, primitivos, obtendríamos unos elementos básicos a partir de los cuales podríamos empezar a hablar de arquitectura. Esa tierra, ese agua, mezclados, empezarían nos permitirían trabajar con elementos constructivos con elementos constructivos que generarían esos primeros estadios de arquitectura. La arquitectura en el oasis o en ese oasis del que estamos hablando es así porque no puede ser de otra manera. Es decir, no hay más que tierra, agua y las palmeras. Entonces, toda la arquitectura debe resolverse con eso. Todos los conflictos, todos los problemas, toda la problemática de la arquitectura se resuelve con esos elementos. Poco a poco vamos combinando esos elementos y vamos generando nuevos elementos constructivos que dan lugar a nuevas tipologías constructivas. La más importante es la vivienda, pero también tenemos mezquitas y moravitos. Sería la cúpula de un moravito a la izquierda, una de las mezquitas a la derecha. Es arquitectura tradicional, pero no es arquitectura popular, digamos que no, es una arquitectura más monumental. Aquí tenemos ejemplos de cómo es una vivienda. No voy a explicaros cómo son las viviendas allí, pero bueno, básicamente son casas-patio cerradas del exterior y ese patio se utiliza para iluminar y ventilar. Las mezquitas es una cosa. Aquí yo me planteo una pregunta bastante interesante, ¿no? Es decir, la religión musulmana no tiene, digamos que no es una arquitectura, o sea, no genera una arquitectura rica. Es una arquitectura donde no existen imágenes, y todo eso me hace pensar en qué viene antes, el huevo o la gallina. Es decir, estaríamos hablando de que la arquitectura es de un modo porque la religión exige que sea de ese modo, o es que en realidad la religión no puede ser de otra manera porque la arquitectura en realidad no permite, por el lugar en los que mayormente se desarrolla o encontramos esa religión, no permite otro tipo de arquitectura. Entonces veríamos cultura, arquitectura, naturaleza siempre tienen que ir de la mano porque debe ser, o el modo de vida tradicional debe ser sostenible entre esos tres elementos. Más elementos arquitectónicos, el moravito arriba, fortalezas, pozos, extracción de agua. Un salto más hablamos ya de urbanismo. La tipología tradicional de los asentamientos humanos en el sur de Marruecos tradicionalmente son calles principales descubiertas y calles secundarias cubiertas, protegidas, iluminadas por pozos de luz, esos pozos de luz sirven para ventilación. Entre el 70 y el 80% de los asentamientos tradicionales están cubiertos.
Es un mecanismo de control climático a escala urbana. Todo eso es lo que nosotros pretendemos, todas esas lecciones son las que nosotros pretendemos extraer. Antes os hablaba de una forma bastante crítica sobre qué entendía de la bioconstrucción. Nosotros tampoco pretendemos vivir como vivíamos antes, pero pretendemos, lo que queremos es extraer un punto medio entre la arquitectura tradicional que teníamos antes y las antípodas de esa arquitectura, que es en el punto en el que nos encontraríamos ahora. En ese punto intermedio es donde están las soluciones que para nosotros son válidas en el mundo de hoy, en el mundo actual. Esas elecciones son las que pretendemos. Hay aquí bastante gente que ha participado ya en los talleres y gente más que espero que participe, y esas son un poco las lecciones que nosotros tratamos que estas personas pues extraigan de su experiencia. Esta sería una de las calles principales, es el espacio público por excelencia, el espacio 100% público, por cómo crece la ciudad islámica en general. Las calles secundarias, como son calles familiares, muchas veces es difícil diferenciar dónde está lo público y dónde está lo privado. Las calles principales son el espacio público por excelencia, junto con las puertas de acceso, que es el espacio en los que desde la asociación intervenimos. Esos son los espacios públicos de acceso, los espacios públicos de los poblados. Esto es importante porque actuar sobre estos espacios implica actuar para toda la comunidad. Y ese es el objeto de nuestro proyecto. A una escala mayor, otros elementos tradicionales de esta arquitectura es el punto de extracción de agua. Evidentemente el agua es un bien escaso y debe ser extraído y debe ser muy racional, de un uso muy racional. Traigo esta diapositiva porque el espacio del pozo es el espacio de las mujeres por excelencia. Entonces es interesante, no vamos a discutir aquí sobre el papel de las mujeres en estas sociedades, pero es interesante darse cuenta que ese es el momento, el lugar que pertenece a esas mujeres. Entonces es importante considerarlo también y ver qué papel ha ido jugando a lo largo de todo este tiempo el agua dentro de la estructura de toda esta sociedad. Hay un detalle que a mí me resultó muy gracioso de esta diapositiva y es esa manta que veis arriba, bajo la sombra, se mueve progresivamente con la propia sombra. Y esa es la manta que utilizan ellas para preparar el té, etc. A una escala un poco mayor, ya saliendo más allá de los muros de los asentamientos, propiamente de las fortalezas, porque son recintos fortificados, encontramos las huertas, que es la superficie cultivable, que es en sí todo el oasis y todo el palmerar. Ya os había dicho que estábamos en el sur de Marruecos. Es el último oasis en el Valle del Dra, que es uno de los valles presaháricos más importantes de todo el sur de Marruecos. El oasis son un conjunto de asentamientos históricos y un asentamiento nuevo de hace relativamente 50 años, escasamente de 50 años, que no hace falta que os diga cuál es el punto que corresponde a ese asentamiento nuevo. Veréis también una línea que está más marcada sobre el resto, esa es la carretera estatal. Cuando nosotros vamos allí, nos quedamos únicamente con la idea de qué es lo que hay alrededor de esa línea y qué es lo que hay en ese mismo núcleo urbano de reciente construcción. Y esto, ya haciendo otro salto de escala un poco más grande, es una imagen del Valle del Dra. Es uno de los mayores palmerares del mundo y es directamente una línea de vida. Es decir, en esa línea verde que veis, desde Ouarzazate, que es la ciudad donde termina al norte, hasta el recuadro, que es el oasis en el que nosotros estamos, Mahamit, al sur, es el único lugar alrededor de esa línea de vida, de esa línea verde donde se desarrolla la vida. Más allá de ese espacio no hay absolutamente nada. ¿Cuál es la realidad en este sitio? Pues la realidad actual es esta. Realmente es bastante descorazonador, ya habéis visto algunas imágenes, y la tendencia actual
es esta, una modernidad malentendida, un espíritu, un deseo de alcanzar un estatus promovido por nosotros mismos, una realidad dulce occidental, y todo esto surge por tratar de una forma muy ideal y muy idealizada de cortar este problema de raíz. Es decir, ¿qué es lo que hace que ellos actualmente construyan de esta manera? Pues probablemente lo que nosotros aprendemos en esta escuela. Entonces, nuestro objetivo primero era tratar de descubrir esta arquitectura y esta manera de construir aquí, en esta escuela. Evidentemente, ahora estoy hablando, pese a cómo he empezado, pero estoy hablando hacia un grupo de gente que está bastante concienciada o bastante sensibilizada hacia esta arquitectura. Entonces, quizás no vaya a cambiar demasiado la mentalidad de nadie, pero creo que es muy importante que el cambio allí empiece por cómo nosotros construimos aquí. Estas son tres frases que siempre utilizo en las presentaciones, porque yo nunca en toda mi carrera, bueno, al menos en la carrera, en la parte que tuve como estudiante, nunca me mencionaron la palabra Adobe ni una sola vez. Me parece que, teniendo en cuenta cada una de estas tres afirmaciones, me parece un poco bastante grave que no se haya, que esta arquitectura no se enseñe en esta escuela ni en ninguna otra en España. Ese es el objetivo de los talleres. Talleres que se plantean en el fondo como un viaje, una manera de comprender y entender ese paisaje del que os hablaba, y que además incluye la propia noción de arquitectura. Es decir, no son talleres de arquitectura, podríamos llamarlos talleres de paisaje, ¿no? Es decir, es muy importante el intercambio cultural. No solo se trata de aprender técnicas tradicionales de construcción con tierra. Y estos talleres, además, porque claro, tú vas allí con tu movida mental, que muchas veces pues busca un poco esa experiencia, ¿no? Pero se trata también de ponerse en el otro lugar. También por eso decía la importancia de no aplicar allí harina o aceite, cuando para ellos eso es un alimento. Se trata de que ellos se apropien del proyecto y que hagan ellos mismos también rodar este círculo de este esquema. Esos talleres, en realidad, de lo único que se trata es que movilicen ese círculo. Se trata de que ellos mismos, evidentemente hay un trabajo de sensibilización también hacia la población local, pero es que un niño de 10 años sabe mejor lo que es arquitectura construida con tierra que todos nosotros. Entonces, no es tanto arquitectura, no es tanto sensibilización lo que tenemos que hacer allí, sino demostrar una dimensión económica, si queréis, aunque no esté muy bien visto hablar de economía en este tipo de debates, ¿no? Pero es que ellos necesitan, hablamos de una economía de subsistencia, ellos necesitan saber que esa arquitectura que ellos ya poseen y que ellos conocen, ese conocimiento en realidad es mucho más sostenible económicamente que la economía que ellos mismos ahora tratan de implantar. Y luego, evidentemente, en la parte de sensibilización pues estaríamos nosotros. Querría hacer, no sé ni cómo voy de tiempo, sé que, siempre llego a esta parte un poco más atropellado de lo que querría. Os voy a hacer un repaso rápido sobre las intervenciones que hacemos desde la asociación. Como os decía, es importante que nosotros siempre trabajamos en espacios públicos. Probablemente no sean los espacios de mayor necesidad, pero sí que son, o las intervenciones de mayor necesidad o de mayor emergencia, pero sí son aquellos que calan o llegan a la mayoría de la población. Y eso es importante porque también hablábamos de que es el espacio que tiene valor social y valor patrimonial. Ese valor social tiene importancia allí, y el valor patrimonial, sobre todo, tiene importancia aquí. Porque hablar a la hora de pedir subvenciones, etcétera, y mover el proyecto, es importante que tenga un cierto carácter patrimonial aquello en lo que vamos a intervenir. Esta fue el primer taller que hicimos. No fue ciertamente una puerta. Estábamos aprendiendo. El proyecto tal cual se quedó tal cual lo veis en la imagen. Era una vivienda para la comunidad. Evidentemente, en un lugar donde sobra espacio y sobran viviendas, una vivienda para la comunidad es casi un absurdo. Y el resultado fue que, una vez terminado el taller,
evidentemente, pues los estudiantes o los participantes sacaron sus lecciones, etcétera, pero el proyecto se quedó tal cual. En el resto, en esta puerta, por ejemplo, nosotros nos fuimos sin terminarlo. Ellos mismos fueron los que lo terminaron. Hoy en día este espacio se usa y es importante que eso sea así. Otra de las puertas intervenidas. Esta es un poco la de mayor tamaño, que fue la que hicimos en septiembre, estuvimos un mes trabajando. Y esta es la de enero, la que hemos intervenido ahora recientemente. El trabajo, en realidad, nosotros no somos una ONG, ese es otro tema también del que es importante hablar. Somos una organización sin ánimo de lucro, lo que no significa que no pretendamos hacer de esto nuestra vida profesional. Creo que esto es muy importante. No hacemos un trabajo voluntario, nosotros queremos vivir de esto. Una organización sin ánimo de lucro, al contrario de lo que mucha gente piensa, es una organización que sus beneficios en realidad se destinan a los fines propios de la propia asociación, pero no que es un trabajo voluntario. Eso es muy importante porque nuestro trabajo allí tiene que tener un cierto feedback. Y, como digo, queremos hacer de esto nuestra vida profesional. Pero aún así es muy difícil escapar a la idea de que en realidad estamos haciendo cooperación, y además una cooperación, bajo mi punto de vista, bastante total. Porque ¿quién es el que aprende más allí? ¿Quién es el que se lleva más de allí? Hombre, ellos se llevan una obra, ellos se llevan un proyecto, se llevan una mejora, pero el balance hasta ahora, hombre, el impacto allí es muy fuerte, pero el impacto en la gente que participa también lo es. Entonces yo creo que eso es muy importante. Un paso rápido sobre las técnicas. Allí se aprenden técnicas fundamentales dentro de una arquitectura, como decía antes, esencial. Y eso significa que siempre, siempre, siempre se repiten las mismas técnicas. Adobe, tapial, el revoco, que como decía antes es lo fundamental, porque es la piel del edificio, y en realidad es la capa la perdición de ese edificio. El mantenimiento de esa capa garantiza el mantenimiento del edificio. Y el forjado, que se construye con cañizo. Cañizo tradicionalmente trabajado con los tallos de las palmeras, ahora es caña de río. El trabajo del tapial, el trabajo del revoco, el trabajo de la caña. Y ya estoy terminando. Hay una parte también fundamental en nuestro trabajo del que nos sentimos especialmente orgullosos, aunque lo deje siempre para el final, y es, dentro de ese diagrama que os he mostrado antes, esa parte de sensibilización de la que os hablaba. Bueno, nosotros nos centramos en los estudiantes, sobre todo de arquitectura, porque entendemos que es digamos, las personas que mayor recorrido tienen y mayor sensibilidad tienen y mayor capacidad de cambiar las cosas tienen. Pero también es importante que crezcamos sin los prejuicios hacia este tipo de arquitectura. Estaréis de acuerdo conmigo que la arquitectura con tierra, o la construcción con tierra, esta es una arquitectura tremendamente estigmatizada. Es decir, se relaciona muchas veces con arquitectura pobre, arquitectura sucia. Los niños mismos a veces te vienen diciéndote que están manchados con caca, no sé qué. Todo eso es un prejuicio enorme con el que crecemos. Pero es que además, y eso lo añado también porque viene bastante, un poco con lo que decía al principio, la arquitectura con tierra se asocia, quizás por los principios que se basan, en los que está basada la bioconstrucción, a una arquitectura que es alternativa. Y nosotros pensamos que no puede ser alternativa. O sea, no solo la arquitectura es ecológica, con tierra es ecológica, pero no solo es ecológica. Entonces, se puede construir de muy diversas maneras con arquitectura con tierra, con mayores o menores grados de sostenibilidad, pero se puede aplicar. Se pueden construir fábricas, serrerías en las que está presente la tierra como material de construcción. Y para eso tenemos que crecer, para que todo eso sea posible, tenemos que crecer sin esos prejuicios. Y siempre me gusta decir que las princesas, como en este caso Irene, pues tienen que poder saber qué es lo que significa trabajar con un adobe sin pensar que están trabajando con caca. Y eso es lo que hacemos. Trabajamos en colegios. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar en el espacio de Esto es una plaza de Lavapiés,
poco a poco vamos haciendo talleres con niños y la verdad es que es una fiesta y es un placer. Estas son algunas imágenes. Hemos hecho unas pequeñas adoberas que bueno, funcionan bastante bien, y luego hacemos unas casas a tamaño también pequeño. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, estáis todos invitados, por supuesto. Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Quería preguntar que hablaras un poco de los talleres, cuándo son, no sé cómo funcionan. En realidad depende un poco, pero generalmente intentamos hacer tres al año, lo que en septiembre son dobles, son entre 3 y 4 grupos al año. Uno en enero, quizás ahora en abril, mayo, aunque no es seguro. Y en septiembre, aunque quizás no movamos octubre porque hace demasiado calor. Entonces, bueno, invitaros a la página y al correo, y si nos escribís y os añadimos a la lista, y bueno, cuando lanzamos uno, enviamos todos los correos. Bueno, son 15 días, son 2 semanas. Y como digo, es una bonita experiencia, no queda bien que lo diga yo, pero... Lo digo yo que me lo hago mucho. Digo una pregunta. ¿Cómo habéis empezado con el contacto con Marruecos? Por viaje. Viajamos y digamos que de una forma un poco así, bueno, buscando otra manera de viajar, nos metimos en casa de una familia y les ofrecimos nuestro trabajo a cambio de una cama y de alimentos. Entonces, a partir de esa experiencia, yo y una compañera decidimos volver organizando un taller. Y a partir del primer taller, que en ese momento no éramos una asociación, a partir del primer taller, la gente que participó en ese taller decidimos entre todos organizarnos continuar el trabajo y la formación. Bueno, hasta el primer taller no éramos nada, porque asumimos muchísimo riesgo, porque yo le dije a mi padre, una semana antes, no teníamos ni sitio donde dormir, ni comida, ni obra, y le dije a mi padre que voy a trincar, o sea, realmente tengo 40 personas esperando a ver qué les puedo ofrecer, y no tengo nada que ofrecerles. Pero bueno, fue llegar aquí y todo se solucionó. Muy bien, pues muchas gracias. Yo te quería preguntar sobre lo que has comentado al principio del cemento, como añadido al revoco. Bueno, hasta donde yo sé, lo que es la tierra, pues una de las características que tiene sí bastante buena es la transpirabilidad y luego la regulación interna de la humedad relativa. Y quería saber si sabéis un poco cómo afecta el aplicar el cemento que no tiene esas propiedades, o hasta qué porcentaje se puede añadir al revoco de tierra para que no cambie demasiado esas características. Y lo otro, es de la harina y del aceite tengo la duda de si allí la producen ellos o la compran, ¿no? Creo que sería una diferencia grande en cuanto, bueno, si vas a comprar cemento o igual tienes que comprar harina, obviamente si la harina la producen ellos ya cambia bastante porque... En cuanto a la primera, supongo que conoces el DTC. En realidad es una cuestión de porcentajes, es decir, se mete en este mundo, pues bueno, ahora se empieza es decir, ahora podríamos empezar a hablar de investigación, ¿no? Hasta ahora era todo bastante unas experiencias bastante empíricas y bastante basadas en la experiencia personal y experiencias, digamos, particulares. Ahora cada vez más esa arquitectura o esta manera de construir se está introduciendo en la universidad, lo que significa que en cierto modo se genera una cierta ciencia alrededor de eso. Entonces, bueno, más de eso, no te sabría decir qué porcentaje es el que es bueno, pero sí que sé que está entre un 5 y un 10. Podríamos hablar incluso de un 3%. Ese porcentaje de aditivos, ese porcentaje de añadir de cemento al revoco o al BTC, porque también se le añade ese porcentaje al BTC, mejora las propiedades mecánicas, propiedades de resistencia al agua, de una forma
como decía antes, exponencial, es decir, realmente, y fisuración, es decir, bueno, propiedades mecánicas, es decir, realmente la mezcla tiene unas propiedades que las ves a los 2 días de hacer el ensayo, ya no digo a más largo plazo, ¿no? Pero a los 2 días de hacer el ensayo. Y eso a nivel de transpirabilidad, como tú dices, a nivel de lo que es la propia absorción de la humedad relativa de la microscópica. La capacidad microscópica del material en realidad no se ve afectada. Se vería afectado si tuviéramos unos porcentajes mayores. De hecho, se dice, y eso es algo que no he podido comprobar, que si por lo que fuera demoliéramos una vivienda construida con BTC, digamos que el terreno en el que estaría en esas ruinas podría volver a crecer cualquier tipo de vegetación. Entonces yo creo que es evidente que es un sacrificio que uno tiene que hacer a la hora de plantearse los principios bajo los cuales construye, pero yo creo que la mejora a todos los niveles de añadir ese cemento, que sea, digamos, violar, de cierto modo, ese principio, es tan sustancial que merece la pena. Y en cuanto a hacerlo respecto a la harina, hombre, hay varios temas. El primero es harina o aceite. El primero es que el esfuerzo que supone explicarle a esta gente que construya que le añada harina o aceite a la mezcla es un absurdo. Es decir, ellos mismos van a decirte que estás loco. Estamos hablando de una región extrema y con unas economías de subsistencia. La harina se come. Aunque la cultivaran ellos, la harina es para comer, igual que el aceite. Podemos hablar de otro tipo de aceites, pero bueno, el aceite no lo cultivan ellos, es exportado, y la harina en realidad no tiene molinos, bueno, que en realidad tampoco es la harina que se utilizaría para la capa base, no sería la harina que ellos producirían. Entonces están como hay dos dimensiones en el problema. En cambio el cemento, en este caso particular hablo, pero en realidad yo lo llevaría a todas las regiones. El cemento es en realidad, como habéis podido ver, una realidad allí, es decir, es un material que ellos ya han asimilado. Entonces decirles, oye, no construáis solo con cemento, añadidle un 5% a lo que ya sabéis hacer y veréis que realmente se mejora mucho. Y ese es el punto en el que nosotros estamos ahora, en tratar de encontrar un poco el equilibrio, ni una cosa ni la otra, cada cosa tiene sus problemas, pero quizás el punto intermedio es el más interesante.